Hola, estamos trabajando y luchando por conocer más de Dios, lo que Dios nos regala, lo que Dios hace en nuestras vidas. Esperamos que esta grabación te llene de mucha luz, de Espíritu Santo y de conocimiento. Entonces, vamos con una pregunta que podemos utilizar no solamente como una inquietud, frente a la realidad del mundo, que es pues Dios, la religión, quién tiene razón, dónde está la verdad, cuál iglesia tiene la razón y todo eso. Son muchas preguntas, pero en esta grabación quisiera que consideráramos cuántos años lleva la noticia de la buena nueva. Y tú te la debes hacer, porque hay que centrar en la persona de Jesús. O sea, toda nuestra fe y de las grandes religiones y de todas las personas que sean o sientan lo espiritual, porque la vida es pasajera, todo va pasando, todo se va acabando, pero ¿qué nos queda? Nos queda una eternidad. Entonces, por eso, el hecho de buscar de Dios en la iglesia o en un orden espiritual, salvando o diciendo que nada es perfecto, ninguna iglesia, ninguna religión es perfecta, todos es imperfecto, porque somos seres humanos, pero no condenamos, no se debe condenar ninguna religión, ninguna iglesia, ninguna persona se puede condenar, porque seríamos jueces, seríamos como que fuéramos Dios. Cuando una persona condena a una religión o condena a una iglesia, se autoproclama Dios. Entonces tenemos que respetar, que es lo que queremos también trabajar siempre en esta grabación, es el respeto. Si tú eres de alguna religión, te respetamos, pero hay que decir la verdad, siempre hay que decir la verdad, porque dice Jesús, la verdad nos hará libres, y esa es la libertad que estamos buscando todos, la verdad. Entonces, ¿cuántos años lleva la noticia de la buena noticia? Que eso es evangelio, o sea, buena noticia es el evangelio. Entonces, en Marcos 16 y en Mateo 28, vayan por el mundo entero, prediquen el evangelio, bauticen, liberen, sanen. Entonces, desde el evangelio, desde después del año 33, ya podemos decir que es un mandato de toda la vida, de siempre. Si hacemos las cuentas, estamos en el 2020, menos 30 años que empezó a predicar Jesús, sería hace 1990 años que Jesús nos dejó ese requisito. ¿Y a quiénes se los dejó? En Juan capítulo 20, lea a los apóstoles, les dice, tomen Espíritu Santo, a los apóstoles los llama y les dice, lo que aten queda atado y lo que desaten queda desatado, porque ahí es como la unidad, el cuerpo de Cristo. O en Efesios 1:23, la iglesia es la plenitud del cuerpo de Cristo, la iglesia es la plenitud del cuerpo de Cristo. Entonces, es un mandato de toda la vida, o sea, la buena noticia. Entonces no estamos hablando de iglesia como, podemos decir, la iglesia más antigua o la iglesia inicial, podemos decir que es la católica, que siempre fue, yo ya expliqué, primero se le llamó los del camino, después en Hechos de los Apóstoles, los cristianos, y en el año 100, con un obispo llamado Ignacio de Antioquía, dijo que la iglesia en el año 100 es católica, o sea, es universal, por eso vayan al mundo entero. Entonces aquí está la universalidad. Decimos entonces, esa buena noticia es el anuncio, repito, no de lo que muchos creen que esta iglesia es buena y esta iglesia es mala, no, es el anuncio de una buena noticia. Y de pronto, para que nos limpiemos un poco eso de que hay tantas iglesias, hoy una persona es cristiana o católica y tuvo un sueño y Jehová, Dios, Yahvé, Alá, le dijo que montara su propia mezquita, su propia sinagoga, su propia iglesia, su propio lugar, porque Dios lo mandó a evangelizar. Pero es muy complicado porque ya hay un orden.
Y el orden siempre va a ser la buena noticia. Entonces, una cosa es que tú quieras evangelizar, otra es que tú organices tu iglesia. Esos son dos temas muy distintos y muy complejos. Entonces, lo que hacemos es la buena noticia. En 2 Corintios 2:14 dice: el mensaje se esparce por todas partes. San Pablo entonces está hablando de un mensaje. ¿Cuál mensaje? La buena noticia. Entonces el mensaje de salvación es una buena noticia. Entonces hacia el año 60, estamos hablando de 2020 menos 60, hace 40, ¿cuántos años? 1940 años está predicando esto mismo. En 2 Corintios 2:15, somos como incienso que Cristo ofrece a Dios. Entonces, cada uno de nosotros, si estamos con Cristo, Filipenses 2:19 nos está hablando de esto, de que ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. En Gálatas 2:19, no soy yo quien vive, es Cristo, y cada uno somos como incienso, o sea, el buen olor de Dios que se ofrece. Gálatas 1:18, fui a conocer a Pedro. Recordemos que dentro de todo este marco de evangelización, entonces Pedro se constituye en el escogido por el Señor. En Mateo 16, tú eres Pedro, escoge a los apóstoles, como decimos. Entonces tiene que haber una comunidad de los 12. Esa comunidad de los 12 también representa al pueblo de Israel. El pueblo de Israel eran las 12 tribus. Entonces se escoge, Pablo va a conocer a Pedro, que representa el nuevo pueblo, la nueva alianza en el Nuevo Testamento. O sea, todo esto es nuevo. Pasamos del antiguo a lo nuevo. En Gálatas 2:2 dice: fui a Jerusalén porque Dios me mostró que debía ir a Jerusalén. Muchas personas dicen que la iglesia católica fue fundada en Roma y que los romanos mataron a Jesús. Según esa ecuación, entonces la iglesia católica mató a Jesús, y es falso, porque la iglesia comienza en Jerusalén. La fundación del llamado a Pedro, a los apóstoles y a Pablo, ahí está la prueba de que Pablo también va a Jerusalén a conocer a Pedro. Entonces la iglesia comienza en Jerusalén, pero como el mandato es ir por el mundo entero, entonces ya salimos de Jerusalén. Pongan atención a esto. Si Jesús nos dice por el mundo entero, pues ellos llegan a Roma, que era la capital del mundo. Entonces Roma es capital del mundo, no era Roma. Romanos matan a Jesús y luego los sacerdotes católicos mataron a Jesús. Eso es una locura. Eso es algo que solamente lo cree el que lo dice o el que lo inventa, pero no tiene nada que ver la fundación de la iglesia en Roma. En Roma está solamente ubicada por mandato de Jesús. Vayan por el mundo entero. Y ellos van a la capital del mundo. Como decía algún predicador, hoy en día la capital de todo es la internet, pero en ese tiempo era Roma, y en los judíos era Jerusalén. Entonces la iglesia se funda en Jerusalén, que era el centro de fe del judaísmo, y después pasa a los cristianos. Se ubican en Roma para distribuirlo desde la capital o la internet, entendiéndolo desde el punto de vista de hoy, que lo que estamos en esta grabación es como el centro de todo, la internet, para poder llevar el mensaje. ¿Cuál mensaje? La buena noticia. Eso es lo que estamos intentando con llevar un mensaje a todos. Muy bien. Entonces, dice en Gálatas 2:9, Santiago, Pedro, aparece Pedro de nuevo, Santiago y Juan, que eran los tres, el círculo más cercano a Jesús. Primero Pedro, después 3, después 12, después los 72, después miles y después millones somos los que estamos al lado de Jesús. Pero el primer que estaba al lado de Jesús era Pedro, después Juan y Santiago. O sea, es el círculo más cerrado. Después los 12, etc. Entonces eso se constituye una comunidad, una iglesia. Ahora, entonces dice, eran tenidos
como decía Pablo, eran tenidos como columnas de la iglesia. Y en columnas de la iglesia, San Pablo vuelve a decir en 1 Timoteo 3, la iglesia es columna y base de la verdad, y los apóstoles son los cimientos. Aunque la piedra angular es Cristo, entonces Cristo es la piedra angular, y puede ser también corona, como quiera, corona, base angular, sigue siendo Cristo la piedra angular, pero las columnas que sostienen el edificio, lo que sostiene el edificio, esto está también en Efesios capítulo 2 y 3, lo que sostiene el edificio es el Señor, y esas columnas son los apóstoles de ese edificio, columnas de la iglesia. Nuevamente, ¿qué iglesia para llevar cuál mensaje? ¿Qué iglesia para llevar el mensaje? Porque Jesús dejó a una iglesia para llevar el mensaje. No es que Cristo vino hace 2000 años, se fue y ya desapareció. Ya, entonces, ¿dónde está Cristo? Está en tu corazón, pero ¿a quién dejó como representante? A una iglesia y a un edificio. Eso es lo que en Efesios 2 y 3 pueden buscar y leer. Entonces volvemos a decir, 1 Timoteo 3 y Gálatas 2 aparecen las columnas. Ahí ustedes lo pueden ver, San Pablo lo vuelve a decir, o sea, insiste sobre cuáles son las columnas. Y en Apocalipsis también las columnas dicen que son los nombres de los 12 apóstoles de la Jerusalén celestial, en Apocalipsis al final. En Gálatas 1:23, el que antes nos perseguía anda predicando. ¿Qué es lo que estaba predicando San Pablo? La buena noticia. Entonces San Pablo, ¿a quién perseguía? A la iglesia. ¿Por qué perseguía a la iglesia? Porque es Efesios 1, porque el cuerpo de Cristo, porque la iglesia es plenitud de Cristo. La iglesia es plenitud de Cristo. Entonces perseguía a la iglesia. Ahora anda predicando la buena noticia. Él lo está asumiendo nuevamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Predicar la buena noticia. Entonces, si volvemos atrás y miramos todo esto, podemos decir, siempre se ha predicado. Porque hay personas que quieren destruir la Iglesia Católica. ¿Por qué la quieren destruir? Porque siempre se ha predicado. Dicen que todo lo que la Iglesia hace es malo. Pero ¿por qué dicen que la iglesia, que todo lo que hacen es malo? ¿Por qué? Es porque no les conviene lo que se está predicando. Hay muchas religiones y muchas iglesias que dicen que lo único importante es Dios y le colocan el nombre de Jehová. Otros dicen que no importa Jesús, que lo importante es Jehová. Y otros dicen que no importante el Padre, que es Dios, sino el Hijo. Entonces hay mucha confusión, mucha confusión. Entonces la iglesia lo que hace es decir esas verdades. Hay un Padre que nos crea, hay un Hijo que nos salva. Y Jesús promete en Juan 14 y 15, promete el Espíritu Santo. O sea, los que me amen guardarán mis mandamientos, en Juan 14. En el marco de la última cena, el Señor está diciendo siempre, si ustedes me aman, van a cumplir los mandamientos y yo les voy a mandar el Espíritu Santo. Entonces ahí no manda la gracia de Dios, manda el Espíritu Santo, que es Espíritu de la verdad que el mundo no acepta. Por eso hablamos de que hay una Trinidad. Hay personas que dicen que son 3 dioses. Recordemos que no hay 3 dioses, sino que son realmente una comunidad. En Génesis capítulo 1 versículo 26 dice, hagamos, entonces hagamos es algo trinitario, es un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Entonces, esa buena noticia, ¿en qué consiste? En que Cristo vino al mundo para salvarnos. Esa es la buena noticia. Si ustedes miran la noticia por televisión, con lo que está pasando en el mundo de guerras, hambre, destrucción y pandemias que nos tienen cansados y estresados, hay una buena noticia. Cristo venció la muerte, Cristo venció toda enfermedad, Cristo venció a Satanás, Cristo venció el pecado. Esa es la buena noticia, de que aunque nuestro cuerpo muera, dice Jesús, no le tengan miedo a la muerte, sino que temamos a aquel que puede disponer de nuestras almas, que ese es Dios. Pero Jesús es nuestro defensor, nuestro mediador, el único mediador. Aunque tenemos intercesores, como en el Antiguo Testamento los profetas,
y los elegidos. Y en el Nuevo Testamento aparecen los santos desde Juan Bautista, la Virgen María, que nos protegen, que nos defienden. Ellos no nos salvan, pero sí interceden por nosotros. Espero que esta grabación les haya iluminado un poco, la pueden repasar, la pueden compartir. Queremos que más personas conozcan estas grabaciones, que son muy importantes, y nos dan el like o el compartir. Se los agradecemos. ¿Por qué? Para evangelizar. Dios los bendiga.